¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM, en 30 minutos de informaciones de este día lunes. Y vamos a comenzar con el tema que probablemente ha sido el más relevante de las últimas jornadas a propósito de la ley corta que presentó el gobierno en materia de ISAPRES la semana pasada. Ha habido muchas reacciones, varios avances también, incluyendo el de un proyecto de ley que presentó un grupo de senadores en el Congreso en el día de hoy. Los detalles los vamos a revisar en la siguiente nota de Belén Vázquez. En el oficialismo dicen que es un perdonazo y en el gobierno que es como hacer borrón y cuenta nueva. Y es que el Ejecutivo enfrentó el primer traspié para la ley corta de ISAPRES cuando recién se inicia su tramitación. La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general un proyecto alternativo impulsado por la oposición que en términos sencillos sube el precio base conforme la tabla de factores disminuye, pagando excedentes solo si es que lo subiera. De manera que la industria se pueda sustentar financieramente y evitar este efecto cascada que puede afectar a más de 8 millones de chilenos. Este proyecto anula el efecto de la sentencia y en el fondo plantea de que las personas a las que se le ha cobrado en exceso, que son sobre 600.000 contratos, se les siga cobrando en exceso de aquí en adelante y no habría devoluciones. La iniciativa impulsada por demócratas, la UDI y RN es una reforma constitucional que busca, según sus autores, dar viabilidad económica al sistema de ISAPRES, permitiendo un equilibrio financiero que garantice su continuidad operacional. Así, la idea es que a través de esta reforma las ISAPRES puedan aumentar el precio base del plan, de manera que el ajuste se asemeje lo más posible al precio que tenían antes de que la Corte Suprema emitiera el fallo. Creemos que es una forma viable, poco ortodoxa, lo concedo, pero viable de darle una solución a esto. Es poco serio, es un perdonazo a las ISAPRES, está defendiendo el interés y el negocio de las ISAPRES, espero que no estén los votos para un perdonazo impresentable, en mi opinión, una vergüenza. Sin embargo, pese a que logró la mayoría en la comisión, el texto enfrenta cuestionamientos de otros legisladores y del propio regulador de salud. Estos apuntan, por un lado, a que los mocionantes no tienen facultad para abordar proyectos de seguridad social y por constitución no pueden tratar causas pendientes. Y por otra parte, a que esta iniciativa sería mejor revisarla en la Comisión de Salud, teniendo en cuenta que para su aprobación requiere de 4/7 en sala. Porque con esta reforma constitucional se está haciendo el mismo procedimiento que se hizo con los retiros de los fondos de la AFP. Optaron por hacer un atajo. Los fallos no son interpretables, no son modificables, deben cumplirse. No puede existir entonces proyectos de ley que finalmente terminen cayendo en la inconstitucionalidad, porque si no, pues evidentemente una solución termina siendo ineficiente. Este proyecto, en todo caso, va por un camino totalmente independiente de la ley corta de ISAPRES, que este lunes comenzó su tramitación en la Comisión de Salud del Senado. En la instancia expuso largamente el director de FONASA, abordando justamente el pilar de fortalecimiento del seguro público y derribando algunos mitos que han salido al debate. Entre estos, la capacidad que tendría el fondo para absorber la cantidad de pacientes que migren desde las aseguradoras o la eventual discriminación que se generaría entre pacientes de modalidad institucional y los de cobertura complementaria. Ninguna posibilidad de colapso porque las personas que podrían tener esta cobertura complementaria son las personas que usan la modalidad de libre elección. Tenemos la evidencia de las personas que emigran, por ejemplo, de una ISAPRE a FONASA, generalmente tratan de mantener sus prestadores privados. Por lo tanto, no se agregan habitualmente a las listas de espera del sistema público de la gente que se atiende por modalidad institucional. La migración ha sido principalmente por el aumento de precios que han tenido los planes de ISAPRE. Para este martes, las ISAPRES confirmaron su asistencia a la Comisión de Salud del Senado, donde se continuará viendo el proyecto. El llamado a las aseguradoras, al menos de parte del oficialismo y el regulador, es al diálogo, sobre todo luego de las declaraciones entregadas por la Asociación de ISAPRES, conocido el contenido del proyecto. No podemos compartir, evidentemente, estas declaraciones cuando hoy día se intenta mejorar las condiciones de cumplimiento. Ahora, si las ISAPRES no quieren cumplir el fallo, quieren modificarlo, ya no es un problema que pueda el gobierno hacerse cargo, ni tampoco la superintendencia. Más allá de las posiciones iniciales, llega la hora de ralentizar un poquitito para profundizar y buscar acuerdos. En paralelo a todo este proceso, la diputada Joana Pérez presentó un proyecto de ley que permite a las ISAPRES devolver los cobros en exceso a través de acciones o emisión de bonos a los afiliados, aun cuando los usuarios ya se les descontó dinero a través de su cotización.
Bien, queremos seguir profundizando en este tema, en la discusión que se ha abierto a partir de esta ley corta de ISAPRES. Nos acompaña aquí en el estudio el economista, experto en salud, David De Brot. Gracias por estar con nosotros, David. Bienvenido. Gracias. Bueno, muy interesante esta conversación y la oportunidad de conversar contigo, David, para abordar esto desde una perspectiva económica, precisamente, ¿no? Y del problema que está viviendo la industria desde hace mucho tiempo, y no solo a propósito del dictamen de la Corte Suprema. Me gustaría partir con el análisis sobre la ley. A tu juicio, David, ¿esta ley le da viabilidad al sistema realmente? A ver, yo creo que aquí hay dos cosas que son bien distintas. Lo primero es que hay un fallo de la Corte que establece que las ISAPRES tienen que devolver dineros que cobraron indebidamente y le instruye a la superintendencia que tiene que hacer cumplir ese fallo y por lo tanto tiene que emitir un conjunto de medidas administrativas para que lo hagan. Esas medidas administrativas no implican la existencia de un proyecto de ley, para nada. Lo que uno esperaría es que la superintendencia emita esas circulares y dé las instrucciones para que se cumpla el fallo. Otra cosa distinta es que el gobierno evalúa que el cumplimiento del fallo puede tener ciertas consecuencias posteriores. De continuidad de las ISAPRES, por ejemplo, ¿no? En varios sentidos, pero fundamentalmente el tema de la situación financiera de las ISAPRES. Y por lo tanto decide enviar un proyecto de ley para mejorar esas condiciones. Sin embargo, eso no tiene que ver con la implementación del fallo. Y eso es un tema bien importante porque la vocera de la Corte Suprema, el viernes, si mal no recuerdo, señaló categóricamente que hasta el viernes la Corte no conoce de avances respecto de la implementación del fallo. O sea, no existen para la Corte avances que tengan que ver, por ejemplo, con el envío de un proyecto de ley. Eso no tiene que ver con el fallo. Y por eso se pidió una prórroga también, ¿no? Para poder implementar las modificaciones que sí tienen que ver con el fallo. Efectivamente. La vocera de la Corte lo que planteó es que, dado que no existen avances que la Corte conozca, va a dar este plazo de 6 meses, pero dejó establecido claramente que eso no pasa por proyectos de ley. Lo medular del fallo tiene que ver con esa devolución, entonces. Tiene que ver con, yo te diría, con dos cosas para hacerlo simple. Tiene que ver con que tienen que reducirse los precios de los planes, reducirse los precios de todos los planes y además, una cosa bien importante, tiene que dejar de cobrarse 2 veces en el caso de los neonatos, o sea, de los niños que están gestándose hasta los 2 años de vida, el precio tiene que ser 0, porque a esos niños se les cobra por la prima GES, entonces se les está cobrando 2 veces, y eso es de implementación inmediata. Ahora, otra cosa es que se generó una deuda porque esto la Corte entiende que se resolvió en el año 2019 y que su implementación práctica es desde abril del 2020 y por lo tanto hay una deuda que hay que resarcir a los afiliados. Pero el gobierno presenta esta ley también precisamente con el objetivo de darle viabilidad, ¿no? O sea, de poder cumplir con el fallo, de que se genere el pago de esa deuda, pero al mismo tiempo de que las ISAPRES sigan funcionando. Claro, pero desde el punto de vista jurídico, ¿sí?, que es lo que le importa a la Corte y lo que es inexcusable para el gobierno, es que la implementación del fallo es ciega respecto de las consecuencias posteriores que esto tenga. Entonces, o sea, en el fondo la Corte Suprema no está velando por la continuidad del sistema en ese sentido. La vocera de la Corte lo ha dicho varias veces. Los fallos de la Corte no tienen una segunda intención, ni que quiebren ni que se mantengan. Tiene las implicancias que tiene. De acuerdo. Hay una deuda y esa deuda hay que devolverla. La superintendencia tendrá que decir cuál es el monto de la deuda y cómo se devuelve. Pero tiene que devolverse. Y la implementación de eso se ha dilatado por un plazo que, a mi juicio, no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón técnica para que no se haya instruido desde el día 1 el que los precios tienen que bajar. Por ejemplo, esto es un fallo del 30 de noviembre del año 2022. Sí, claro. En todo este periodo, que ya han pasado prácticamente los 6 meses, se podría haber dictado una circular como una instrucción a la ISAPRES para que empezaran a bajar los precios. Porque de lo contrario pasa una cosa muy curiosa, que mientras se discuten proyectos de ley y alternativas para que las ISAPRES tengan viabilidad financiera,
se sigue acumulando la deuda porque no les bajan los precios. Sí. ¿Sí? David, entremos a la parte de los números. Estos 1.400 millones de dólares que estima la superintendencia, ¿le hacen sentido respecto a los montos y a los flujos que tienen además las ISAPRES de la deuda? ¿Es correcto el cálculo? Mira, este es un tema que yo lo he conversado y lo hemos estudiado bastante. Los 1.400 millones surgen de un primer análisis que hizo la superintendencia. La superintendencia tiene toda la información para hacer este cálculo, absolutamente toda. De los planes de cada una de las ISAPRES, todo. Tiene lo que se llaman archivos maestros de las ISAPRES que llegan todos los meses y ahí está toda la información que se requiere para hacer este cálculo, que entre paréntesis es bastante simple, no es complejo como se ha dicho. Ese cálculo se hizo en diciembre, enero, y se determinó un monto de en torno a los 1.400 millones. Este nuevo cálculo que se da a conocer el otro día o la semana pasada por el superintendente, con detalle, ISAPRE por ISAPRE, etcétera, llega al mismo número. Ese segundo cálculo fue hecho con otra información ad hoc que se les pidió a las ISAPRES y se les dio un plazo de 2 meses para que la entregaran. Se llegó al mismo número. Ese número, el superintendente ha dicho de que es el piso de la deuda. ¿Por qué? Porque este cálculo se puede hacer básicamente de 2 maneras. O yo lo hago persona por persona, ¿sí? Y todos los que tienen en el fondo, con los que se genera una deuda, consolido todas esas deudas y llego a los 1.400, o me voy contrato por contrato y a los que les baja lo neteo con los que les sube el precio. Perfecto. ¿Sí? Lo que hizo la superintendencia en este cálculo es netear por contratos. Por lo tanto, si la superintendencia lo hubiese hecho persona por persona, que es mi interpretación, que como debiera ser, la deuda es superior a los 1.400 millones de dólares. Ok, ahora, disculpa, solo un detallito. Puede sonar un poco irracional para la población que sea 1.400 millones de dólares. Bueno, ¿ya? Ese punto es importante. No es irracional. Los 1.400 millones de dólares dividido en 3 años, porque esto viene del abril del 2020 hasta cuando fue el fallo, ¿no es cierto?, representan más o menos el 11% de los ingresos operacionales de la ISAPRES por año. Ya, es que ahí estamos. Entonces, no es un número. Ahí estamos entrando a lo medular, porque las ISAPRES lo que plantean básicamente es que esos 1.400 millones equivalen a 30 años de utilidades. Ese es el principal argumento. Y que por lo mismo sería imposible hacer un pago en un tiempo más o menos prudente de esa deuda. ¿Es correcto? Sí, es que aquí se mezclan cosas que no tienen nada que ver. A ver. En las argumentaciones que se entregan por los medios de comunicación, que son obviamente intencionadas, porque el deudor siempre va a querer que la deuda sea menor que la que tiene, se mezclan cosas como la siguiente. Las utilidades de la industria ISAPRE tienen que ver con un margen muy pequeño del volumen total de recursos que manejan. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, de hecho yo hice un cálculo que no tiene nada que ver con este fallo, es un cálculo que lo hice, no sé, 8 meses antes del fallo, y efectivamente determiné que las utilidades de la ISAPRE actualizadas eran 1,3 billones de pesos. ¿Ya? Esta deuda son 1,1 billones. Un poquitito menos de la utilidad de 31 años. Eso es cierto. Después surgió esto de que eran las utilidades de 100 años. Sí. Yo la verdad es que preguntaría cómo calcularon las utilidades de 100 años. Está bien, pero nos quedamos con esos 30 años de utilidades. Pero por eso te digo que hay argumentos que de repente se ponen que yo no sé cómo calculan utilidades durante 100 años si las ISAPRES tienen 40, pero bueno. Eso no tiene ninguna relevancia para efectos de determinar este monto de deuda. Tiene que ver con cuánto es el volumen de ingresos que las ISAPRES tienen respecto de un monto que pueden haber cobrado en exceso. Sí. Y eso tiene absoluta verosimilitud. O sea, si representan el 11% de los ingresos, quiere decir que las ISAPRES, a lo menos en estos últimos 3 años, han cobrado de más un 11%. Ahora, eso quería decir que desde hace 3 años, si hubieran cobrado lo que correspondía, aplicando la tabla de factores del 2019, era un negocio inviable, ¿o no? Porque sus pérdidas, porque acumulan pérdidas en estos años. Sin duda. Las pérdidas hubieran sido mucho mayores. Sin duda. Pero hay elementos que hay que considerar. Este fallo de la Corte dice, este tema
queda resuelto desde el año 2019 cuando la superintendencia dicta esta circular que establece una tabla única. Pero en rigor, el problema de los cobros indebidos no es desde esa fecha, es desde el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional emitió una sentencia de inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley de ISAPRE que permiten cobrar por factores de riesgo. David, ahora, ¿cuánto de espacio tienen las ISAPRES hoy día en su estructura financiera para poder adecuarse y ser más eficientes eventualmente y poder cumplir con esos pagos? No, yo creo que no tienen ningún... O sea, puede sonar un poco categórico, ¿ya? Y hay situaciones distintas entre una ISAPRE y otra. Sin duda. Pero el monto de deuda que tienen no hace viable el sistema. Yo esto lo he planteado en todas las tribunas con representantes de la industria también, y nadie lo ha desmentido además. Lo que pasa es que aquí hay una discusión que no se ha abierto, que es lo siguiente. Las ISAPRES dicen, mire, si nosotros tenemos que devolver 1.400 millones de dólares, no lo vamos a hacer porque no tenemos esos recursos y por lo tanto las personas no van a recibir sus devoluciones. Pero aquí hay un tema que es el siguiente. La responsabilidad patrimonial en casos de insolvencia no se agota al interior de las empresas. O sea, aquí lo que hay que abrir es una discusión de la ley de quiebras, de la ley que se llama de insolvencia, de insolvencia y reemprendimiento. La responsabilidad se transfiere a los directores de las empresas y a los ejecutivos de alto nivel, con sus patrimonios personales. Eso hay que tener. No los dueños o los accionistas. Justamente los accionistas minoritarios están resguardados con esa legislación porque se supone que quienes son los que dirigen las empresas, los que tienen los cargos directivos y ejecutivos, que tienen responsabilidad en la situación, son los que tienen que responder frente a este tipo de cosas. Lamentablemente, la ley de insolvencia y reemprendimiento, que es la ley de quiebras, como se le conoce, pero que ya no se llama así, separó y eliminó la responsabilidad de las empresas controladoras respecto de las empresas controladas. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Si una ISAPRE quiebra, la responsabilidad patrimonial, o sea, devolver las platas, está en la empresa y en los ejecutivos de esta empresa, pero no está en la empresa que es dueña de la ISAPRE. Y ahí hay un tema. Todas las ISAPRES son parte de conglomerados, ¿no es cierto?, que lo que han hecho durante 30 o 40 años es tomar fondos del flujo que va a pagar prestaciones de salud y licencias médicas para acumular capital afuera de la ISAPRE. ¿Y en qué se expresa eso? En la compra de clínicas, en la compra de centros médicos y de otro tipo de activos. Y esos activos hoy día permitirían responder patrimonialmente, pero están fuera porque la ley los dejó. Pero eso abre una discusión respecto de la ley, porque esa no es la doctrina en todos los países. En la gran mayoría de los países, las empresas controladoras tienen que responder patrimonialmente respecto de este tipo de quiebra. Muy interesante el antecedente para lo que vendrá, ¿no? Y la proyección de escenarios también a partir de la implementación de este fallo. David, gracias por haber venido a Agenda Económica, muy amable. Nos vamos a una pausa, seguimos de inmediato con más noticias. Ya estamos de regreso aquí en Agenda Económica. Este lunes el Ministerio de Desarrollo Social entregó los detalles respecto a cómo ha variado la canasta básica de alimentos en nuestro país en el mes de abril. Y hay buenas noticias, porque hubo una disminución de 0,5% en este mes, que consolida además esta tendencia de disminución de la inflación asociada a estos productos que sabemos son los básicos, los mínimos que requiere una familia para poder subsistir. Después de un aumento que llegó a un 27% a 12 meses, a comienzos de este año, se nota una tendencia ya deflacionaria ahora. María Luisa Carrión reportó el tema. ¿Cuál es su especialidad en pasteles? Todo tipo. ¿Y el más rico entonces? ¿O el que más vendió ayer para el Día de la Mamá? Ah, no, pues si se hace mucho la torta manjar lúcuma, manjar con nuez. La selva negra. ¿Y dónde le golpea el manjar? Sí, pues. Y las nueces también. Y la crema. Y la harina. Y la harina, y los huevos, el azúcar. Y eso. Y la lista podría seguir para Juan, que hace pasteles, que mejor se toma la situación con humor. Es que el precio de algunos de sus insumos ha subido drásticamente en los últimos meses. La buena noticia es que esta tendencia se podría comenzar a revertir. Este
este lunes y tal como habían adelantado las proyecciones, el gobierno informó que la canasta básica de alimentos bajó de precio un 0,5% y llegó a 64.031 pesos por persona. Los esfuerzos que está haciendo el gobierno para mantener y generar una estabilidad en materia económica están empezando a ver algunos frutos en materia de inflación por un lado y en este caso particularmente en el valor de la canasta básica de alimentos. Es que ya se puede hablar de una caída constante en la variación acumulada a 12 meses que comenzó el año por sobre el 27% y ya en abril va en poco menos de 16%. La última vez que estuvo en un 15% fue precisamente hace un año. El dato de abril para la canasta básica de alimentos nos muestra que existe una tendencia de moderación en el alza de sus precios que se está concretando. Esta evolución responde, de acuerdo al boletín de l'OSEC, a que hay una moderación en el alza de los alimentos naturales, es decir, aquellos alimentos que son considerados más saludables. Durante los siguientes meses del año, nosotros esperamos tanto alzas como bajas en la variación mensual de la canasta básica alimentaria. Sin embargo, las alzas que se produzcan serán de menor magnitud que las reportadas en el mismo mes del año pasado, por lo cual la variación anual de la canasta básica alimentaria irá a la baja de forma sostenida. El Ministerio de Hacienda también confirma la proyección, asegura que ya se empieza a reflejar en nuestro país la caída de los precios internacionales que se había dado hace ya varios meses en el mundo, pero que no se veía en Chile por el alto precio del dólar, que para alivio de los bolsillos ha tenido algunas bajas. Proyección, por ejemplo, para el precio del aceite, que fue el que más aumentó durante la crisis en Ucrania, cierto que está ya teniendo una baja importante y como sabemos los precios de las carnes también están bajando y probablemente en los próximos meses vamos a ver baja en los precios de las harinas y los productos basados en cereales. Pero en esta ocasión, ¿qué impulsó a la baja la canasta básica de alimentos? La carne de pavo molida, la manzana, la lechuga y el plátano, que tantos dolores de cabeza dio su precio en algunos momentos. Un día que llegó a 30.000 pesos la caja, ¿por qué razón? Porque no había plátano. Y al haber poco plátano, los precios se disparan. Cuando estaba a 30.000, ¿el kilo estaba? El plátano estaba a 2.500 y a 2.007 el kilo. Y ahora, en este momento, está a 1.000 pesos el kilo. O sea, ha bajado bastante. 353 pesos bajó la canasta básica en abril, que puede parecer poco, pero al menos comienza a marcar una desaceleración. Pero claro, nos señalan que aún no se nota en la billetera. Lo que pasa es que lo demás está más caro, por lo que la gente necesita más, ya sea lo que el aceite, el pan, cosas que arroz, que realmente la gente consume mucho, eso es lo que está más caro ahora. Con los sueldos que hay no alcanza, todo está sobre el sueldo, los precios. No, de verdad que no lo he notado. Entonces, bueno, esperemos que con el pasar de los días pueda bajar un poco y se pueda notar en el bolsillo. 39 productos de la canasta básica registraron bajas en sus precios y lo hicieron en promedio un 2,7%. Es de esperar entonces que los pronósticos se cumplan y sigan descendiendo en los próximos meses. Así estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en nuestra revisión del día de hoy. Por supuesto, vienen más informaciones aquí en CNN Chile.